Y vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7. Gracias, hermano. Esta ocasión hablaremos en relación a la oración. Y hay algo bien bonito que Dios quiere que aprendamos en cuanto a la oración. Y vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 7, verso 7 al verso 11. Le daremos lectura todos juntos, dice así la palabra. Del verso 7 al verso 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta bonita oportunidad que nos das de congregarnos, de reunirnos como iglesia, Señor. Anhelamos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Queremos, Señor, también como iglesia, ser bendecidos por medio de tu palabra, Señor, de forma espiritual. Fortalece nuestra fe, Señor, renueva nuestros pensamientos. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y permítenos, ayúdanos a que nuestro corazón sea receptivo, que guarde tu palabra, Señor, que la medite, que la reflexione, que la analice, pero sobre todo, Señor, que la vivamos, sea una realidad en cada una de nuestras vidas, Señor. Bendícenos en todo, Padre. Anhelamos ser bendecidos. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Esta porción de la Biblia, hermanos, encierra una hermosa promesa. El Señor promete una recompensa divina para aquellos que se acercan a Dios con una petición. Es un llamado también que nos hace el Señor a la fe y a la acción. Nos anima a pedirle a Dios, a buscar y llamar continuamente con la confianza de que recibiremos lo que buscamos. También nos ilustra con un ejemplo cómo el Señor Jesús compara la bondad de Dios con la bondad de un padre terrenal que no le daría a un hijo una piedra si tal hijo le pide un pan. Y eso nos habla de su hermosa bondad. Y estos versos no solo nos hablan de la oración, sino del placer, sino de la bondad, sino del amor que hay en Dios en concederte las cosas que le pides. Qué bonito que Dios se ilustra, a ver, si siendo nosotros o los que son padres, el ser humano siendo malo sabe dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más Él como Padre Celestial. Y bueno, y nos anima a pedirle, nos anima a expresarle nuestras necesidades, nuestra petición, el problema que estamos atravesando. Y qué bonito, pero hay algo más aquí, hermano. Hay algo más que solo expresarle lo que estamos atravesando. Hay algo más que solo contarle a Dios o pedirle o suplicarle alguna necesidad. Y vamos a analizar estos versos. Hay unas palabras bien bonitas que cualquiera dijera, no hombre, eso sería suficiente. En el verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tres cosas quiero que analicemos en relación a esto. Pedid. Pedid viene de una palabra griega, aiteo.
Y tal palabra significa demandar. Pero es interesante que tal palabra aiteo del griego se deriva de otra palabra griega, puzo. De tal manera que su raíz primaria de la palabra pedir no es demandar, sino de la palabra griega puzo, que significa petición como favor. Y hoy me lleva a pensar por qué hay ciertas denominaciones que tienden a demandar. Se han quedado con la primera, aiteo, y no de su origen, de dónde se deriva aiteo, puzo, petición como favor. Ah, qué cosa tan distinta. Qué cosa tan diferente. Y pedir como favor nos habla de una actitud amable de pedir las cosas. Una petición que involucra nuestra humildad al pedirle las cosas a Dios. Que habla mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y qué bonita la Biblia que nos enseña que debemos de pedir las cosas por favor. Y no en una actitud de exigencia, no en una actitud de demanda. Como si el Señor nos debiera las cosas, como si nosotros mereciéramos las cosas. No. No merecemos nada del Señor, nada. ¿Qué mérito habría en nosotros de pedirle a Dios en una actitud de demanda, de exigencia? ¿En base a qué? ¿Qué hay de bueno en ti? ¿Qué hay de bueno en mí como para decirle a Dios, te demando, te exijo, te pido? No. ¿De dónde te apoyas o de dónde se apoya la gente para pedirle en esta actitud a Dios las cosas? Recuerdo hace tiempo, traía un problemita de salud y alguien se acerca y no sé cómo alguien se da cuenta que traía un problemita de salud, se acerca y a ver, estás enfermo, hermano, me agarra y te demando, Dios. Y declaro, pues no me salí, no me compuse. Estuve así todavía varias semanas. No, pedí. Tiene que ver con una actitud de humildad, pedir las cosas como un favor, reconociendo que no mereces nada. ¿Qué mereces de Dios? ¿Qué hay de bueno en ti que merezcas algo de Dios? No somos dignos, hermanos, de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Acaso hablar de la vida, por ejemplo, eres digno de vivir? Dice la palabra, porque la paga del pecado es ¿qué? Si tuviéramos que vivir porque somos tan buenos en el día, ¿acaso no pecas? ¿Acaso no le fallas a Dios? Y eso nos habla de que nadie merece la vida. Vivimos por su gracia, vivimos por su favor, vivimos por su bondad. Una petición. Por favor, Señor. Puzo. Debes de saber que para Dios no hay nada imposible. Y que Él puede ayudarte, que Él puede bendecirte, que Él puede hacer las cosas posibles. Y eso lo debes de saber, pero no debes de olvidar que las cosas que
necesitas, no es como que las merezcas. Y cuando entiendes eso de que no mereces las cosas, es lo que te lleva a cambiar de actitud, a pedirle a Dios, oiga, Señor, ¿me puedes ayudar, por favor, en esto? En esa actitud de humildad de pedir las cosas. ¿Dónde está la frase que hoy en día muchos se omite? Hágase tu voluntad, Señor. ¿Sabe qué me dice eso? Esa es mi necesidad, Señor, pero hágase tu voluntad. Hágase lo que usted considere mejor. Y eso habla de esa actitud con la que debemos de orar. Y no exigirle a Dios. Él puede darte muchas cosas, puede cambiar las cosas, puede mejorar. Pero la oración no es exigir, la oración no es decretar, la oración no es demandar. La oración no es creer que mereces las cosas únicamente porque tienes a Cristo en tu corazón. No es así. Cuando hay esa actitud, nos lleva a orar con una actitud arrogante. Como si Dios tuviera que estarte atendiendo cada vez que le pides las cosas con exigencia, con un pensamiento egocéntrico y egoísta. Pedir. Pedir. ¿Cómo pides? ¿Cómo pides las cosas? Hay una frase que en la forma de pedir es a la de dar y tiene mucho que ver eso. ¿Qué te hace pensar que lo que le pidas al Señor te lo va a conceder únicamente porque es algo que tú crees que necesitas, que tú crees que te mereces, que tú crees que es necesario? Así que cada vez que le pidas al Señor, analiza tus palabras, cómo es que le vas a pedir las cosas. Y debes de saber que no mereces nada de Dios. Llevarte a una actitud, y el punto es llevarte a una actitud de humildad, de pedirle las cosas, por favor. No con exigencia. Hoy en día yo decreto, yo declaro y yo recibo. Esto no es la forma de orar. Como si Dios tuviera que atenderme cada vez que le pido las cosas. Así que analicemos nuestra forma de pedir las cosas. ¿Cómo es que le estamos pidiendo las cosas a Dios? Número 2, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. La palabra buscad viene de una palabra griega, seteo. Y tal palabra, hermano, significa adorar a Dios. Pedir señal. El buscad. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. El Señor, antes de que te conceda alguna necesidad, espera que dentro de tu oración te encuentres con Él. Que anheles dentro de tus necesidades adorarlo. Y tiene que ver con ese acto de intimidad donde lo estás adorando, donde pides señal, pero de la presencia de Dios. Cuando la oración se enfoca más en buscar a Dios para que te conceda lo terrenal, lo temporal, lo que es pasajero, y ya estás desviado, ya no estás en la forma correcta de orar. Dentro de la oración, seteo, adora a Dios. Pedir que se manifieste la gloria del Señor en tu vida.
Cuando oramos, hermanos, a veces estamos más enfocados en mostrarle a Dios una lista como si fuera una lista de mandado. Cuida a mis hijos, los cuales es bueno que le expreses tus necesidades a un Dios que de antemano ya conoce qué necesita. Pero la oración no se trata de traerle una lista a Dios de todo lo que tú consideras que necesitas en esta vida. El Señor espera que te encuentres con Él en la oración, en un acto de adoración, en un acto espiritual, en un acto de intimidad. Y eso me recuerda a Moisés cuando subió al monte Sinaí. Él se puso a adorar a Dios, a exaltar a Dios y a honrarlo de forma verbal. Porque si había algo que esperaba Moisés, era encontrarse con Dios. No es como encargar algo en línea, ya se lo encargué a la tienda, me lo va a hacer llegar porque ya se lo pedí. No. Cuando intentas y buscas la presencia de Dios en la oración, las cosas cambian. Muéstrame, Señor, tu gloria, muéstrame tu poder, muéstrame tu amor, muéstrame tu bondad, manifiéstate en mi vida, Señor. En esa búsqueda, en espíritu, en verdad, de corazón, de forma sincera, de forma genuina, ahí Dios se va a manifestar, pero en tu forma de buscarlo. Cuando derramas tu espíritu ante la presencia del Señor, ahí hay respuesta. Cuando derramas tu alma donde no quieres desistir de hablar con Dios, donde las cosas, donde el tiempo se detiene, dice, no me interesa nada más que Dios. Donde arrodillado tienes un espíritu quebrantado, donde tu alma se derrama, donde no hay nada más importante que Dios. En ese momento, hay esos momentos, hermanos, son algo hermoso. Donde más allá de pedirle algo a Dios, disfrutas estar en su presencia. Disfrutas estar con lágrimas hablando con Él. Donde nadie es más importante que Dios. Ahí Dios te quiere ver, buscando al Señor en adoración. Donde quizá las cosas que necesitas en esta vida quizás se te olviden. Porque sientes más valioso, más edificante estar únicamente hablando con Dios. Cuando disfrutas eso, cuando te deleitas en hablar con el Señor, cuando solo usted y el Señor están a solas, es ahí cuando encuentras lo que verdaderamente necesitas. Buscar. ¿De qué manera lo estás buscando? ¿De qué manera te estás conectando con el Señor? El Señor espera que lo busques, que lo adores. ¿Cuándo fue? Si quizá pasó en algún momento en tu vida, retómalo otra vez. Ponte a solas a orar, a hablar con Dios. Quizá a veces hay palabras que digas, pastor, ¿qué le puedo decir a Dios en la oración? Las palabras se me acaban, las palabras se me agotan. Háblale a Dios. Recuerda las cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios sigue haciendo? Recuerda la Biblia, recuerda cada pasaje, recuerda cada historia en donde Él se manifestó y exáltalo.
En verdad, hermano. Buscar a Dios denota más allá que estarle expresándole nuestras necesidades. Tiene que ver con una adoración en espíritu. En espíritu y en verdad. Ahí en ese momento de intimidad, ahí en ese momento donde derrama tu espíritu. En la Biblia observamos varios pasajes donde hubo personas que derramaron su espíritu. Entre ellas vemos un claro ejemplo, por ejemplo, en Ana. ¿Qué es lo que estás buscando de Dios? Me lleva a recordar a aquel hombre leproso cuando llega donde está el Señor Jesús. Y me encanta eso que le dice, si quieres, puedes limpiarme. Pero llegó a la presencia del Señor. Probablemente lo llevó más a creer en Jesús como su Salvador personal, aunque la necesidad terrenal que era la enfermedad no fuera curada. Le dice al Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, creo que eres hijo de Dios. Hágase tu voluntad, Señor. Y ahí el Señor dijo, quiero. En una forma en la que no le pidió las cosas, sino que aquel leproso se conformó con llegar a Jesús. Con conocer a Jesús. Con estar con Jesús. Y a veces nosotros estamos más enfocados en lo que necesitamos que en encontrarnos con Jesús. Encuéntralo. Búscalo. Adóralo. Que tu oración no se vuelva una oración tan sencilla, así tan... Que verdaderamente sea en espíritu. Buscar. El leproso buscó a Jesús. Y sin pedirle las cosas, el Señor le contestó la petición. Ay, qué bonito es esto. Qué bonito es cuando buscas al Señor y sin pedirle las cosas, el Señor te las concede. Eso es hermoso, hermano. Otra palabra interesante aquí, no solo es pedir. Y ya vimos la forma en que se deben de expresar las cosas. Pidiéndole las cosas por favor. No creyendo que las mereces. Dos, buscar implica que lo adores. Que lo adores en verdad, que sientas una llenura únicamente estar en su presencia. Que si tienes problemas, sí tengo problemas, pero me llena estar en su presencia. Hágase con mi vida lo que Dios quiera. Hágase tu voluntad, Señor. Y número 3, la palabra llamar. La palabra llamar viene de otra palabra griega, krouo. Su verbo primario es tocar. Su verbo primario es tocar, llamar. Y aquí expresa la idea de que la oración no solo debe de pedirse de una forma amable, de una forma correcta, y no solo se debe buscar a Dios en adoración, sino que este acto de orar debe de ser un acto constante, debe ser un acto que perdure, debe de ser en todo momento. Y el llamar implica no solo ser constante, perseverante, firmes, sino que la oración sea meramente un acto en la vida del cristiano, un buen hábito, pero no por costumbre, porque tengo que orar, sino como un acto en el que te deleites en cada momento estar hablando en la presencia de Dios. Llamar.
Ya, Señor, aquí quiero estar contigo. Me gusta estar aquí contigo. Disfruto estar contigo, Señor. Déjame estar contigo. Y eso nos lleva a pensar que muchas veces, a veces oramos de forma equivocada. Solamente tocamos ahí, llamamos al Señor cuando las cosas están mal, pero cuando las cosas cambian, dejamos de orar y el Señor espera en el cristiano que la oración sea un hábito constante, donde seas perseverante, donde estés firme orando. Y no solo en un día en la oración, y no solo un momento en los alimentos, sino que de verdad disfrutes la oración. Quien no disfruta hablar con Dios, únicamente va a pedirle a Dios las cosas cuando las necesita. Cuando está en problemas, cuando está necesitado. No es el plan de Dios en el cristiano, sino el Señor espera que estés firme, constante, perseverando en estar hablando con Él. Llama, croúo, tocar, llamar. El Señor quiere que la oración sea un hábito en tu vida, pero un hábito, una acción que la disfrutes, que te goces, que digas, pastor, yo quiero orar, hermanos, vamos a orar, jóvenes, debería de ser algo bonito, hermanos, jóvenes, vamos a orar, o quien sea, que disfrutes hablar con Dios, vamos a hablar con Dios. Que en la escuela donde estés, a ver, hay un problema, vamos a hablar con Dios. Miren que Dios nos escucha, miren que Dios nos atiende y que lo hagas de la forma correcta. No en una forma, en un formato exigente. ¿Cuántas cosas le has pedido a Dios y nada más no han llegado? Y hablar, por ejemplo, de llamar y ser constante, el Señor Jesús confirmó esto. Y vamos por favor a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 1. Y aquí el Señor habló, hizo una parábola para enseñarles a cómo debe de hacerse la oración. Y expresó lo siguiente, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la que, no escuché, necesidad. Y la palabra necesidad viene de una palabra griega, deón, que significa necesario, conveniente, preciso, como algo obligatorio. Es decir, que el cristiano se debe de caracterizar como una persona dada a la oración. Deón, es necesario, es conveniente, es preciso que el cristiano sea dado a la oración. Sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? El Señor espera que el cristiano constantemente, que estemos orando en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. No necesariamente tienen que cambiar el panorama a algo trágico para que yo me vuelva a Dios, para que yo me encierre en mi habitación y esté ahí con mi Señor hablando. No, no esperes un cuadro malo. No esperes un escenario en el que te veas vulnerable. No, sé dado a la oración. Que sea un bello hábito. Daniel lo hacía 3 veces al día. Y dice la palabra que volvió como lo hacía antes. Porque era un bello hábito a él. Él lo disfrutaba, le encantaba orar. Y es que en la oración, hermano, ahí está la respuesta de Dios en la oración. Habla de esa actitud humilde con la que vas a Dios.
No porque necesites, porque te encanta, porque lo disfrutas, porque te gozas de estar hablando con Dios. ¿Cuándo? Siempre, en todo momento, en todo instante, en todo tiempo. Así que le refiere esta parábola para mostrarle sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué pasa? Que a veces la palabra desmayar viene de otra palabra griega, encaqueo, que significa debilitar, cansar, descorazonarse, y descorazonarse significa desanimar. De pronto a veces nos desanimamos, nos desalentamos, porque quizá la oración que estás haciendo Dios no te la ha contestado, o porque la situación en la que estás viviendo no ha cambiado. Sigues con el mismo problema, con las mismas circunstancias, y eso te lleva a veces a debilitarte, a querer dejar de orar, de tal manera que a veces ya no oramos. No, el Señor ya no me contestó, ya se tardó, ya se olvidó. No, Dios no se olvida. El Señor quiere que seas constante. Probablemente Dios espera que mientras más necesidad tengas, más te vas a encontrar con Él durante más días. Y si eso te lleva a estar bien con el Señor, pues te va a mantener un rato y no desmayar. A veces oramos una vez, dos veces, tres veces en la semana, y ya cuando dejas de orar por esa necesidad, no se trata de dejar de orar, Señor, constantemente. Hay situaciones que a veces la iglesia desconoce, pero la iglesia como tal, cada miembro debería de estar orando de forma muy personal. Y en esa relación con Dios, en esa comunión, en ese momento de intimidad con Dios, va a haber respuesta para su vida, para la iglesia, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida. Pero no nos cansemos de orar. Perseveremos. En el verso que sigue, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Verso que sigue. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Verso 4. Dice, y él no quiso por algún tiempo, el juez no quería atenderla. Pero después de esto dijo dentro de sí el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, verso 5, sin embargo, porque esta viuda me es que, ¿de qué me habla eso? De que la viuda era constante, insistente, perseverante, firme en estarle pidiendo sobre tal necesidad. Y aquí enfatiza el ser constantes en la oración. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote, ¿qué? A veces oramos nada más un tiempo. No, he dado a estar orando constantemente. ¿Y cómo es que el Señor, si este juez, al igual que aquel padre terrenal, si este juez no teme a Dios ni a hombre, atendió a esta viuda que fue persistente en pedirle, en suplicarle? Imagínense cómo es Dios con nosotros. No es comparable con este juez el Señor. Dios es bueno, hermanos. Amén. Dios es bueno. Cómo crees que se ve Dios? ¿Cómo crees que está el corazón de Dios, la cara del Señor en una expresión antropomórfica de creer que Dios te está viendo cuando vienes, cuando te arrodillas, cuando le adoras, cuando le exaltas? ¿Cómo crees que está el Señor? ¿Indiferente?
desatendido. No, el Señor no es así. Así que esta mujer viuda, viniendo de forma incesante, constante, siendo persistente, siendo decidida, en el verso 6 dice: y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cuando? De día y de noche. Y eso habla de orar en todo momento. Amén. Estás orando. Vea, no sé si te pasa, pero cuando vas al trabajo, vas hablando con Dios: Señor, llévame con bien, guárdame, te exalto, te alabo, y está, quizás te van a ver como un loco y vas a decir: ¿y con quién hablas? Y vas solo. Pero es bonito cuando vas a donde vas y vas hablando con Dios, hablando con el Señor. Estás en el trabajo, habla con Dios. Vas en el camino, habla con Dios. Estás en tu casa, habla con Dios. Estás probablemente cocinando, habla con Dios. Exáltalo. En el verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Cuando no clamamos a Dios ni de día ni de noche, ¿cómo quieres que el Señor manifieste su gracia, su bondad, su amor en una persona que es indiferente a estar en su presencia, que no disfruta estar en su presencia, que no se goza al estar hablando con Él? Y obsérvenlo, hermanos, en forma de ilustración. Cuando tienes una amistad aquí en esta vida terrenal, mientras más convives con Él, cuando la persona se ve en necesidad, ves que le pasó algo y es un amigo y es alguien muy cercano que amas y quieres, y que esa relación se ha ido formando, no necesita decirte ayúdame. Cuando lo ves en necesidad, inmediatamente: hey, cuenta conmigo, ¿a dónde te llevo? ¿Qué requieres? Si nosotros, siendo malos, a quienes amamos, correspondemos y actuamos de forma presta, imagínense el Señor cómo es con nosotros. No sé si te ha pasado, pero hay gente que está presta. Pastor, cuente conmigo, y eso crea ese lazo de unidad, de amor, de bondad, y cualquier cosa que pasa. No es como que digas, luego, no, porque amas a la persona, quieres a la persona y quieres que brindarle esa ayuda. Y nosotros, siendo malos, ¿cuánto más nuestro Dios, hermanos, que sabe que hay alguien que le encanta y que disfruta y que se deleita estar con Él? ¿Cómo crees que está yo, hermano? Siempre ve la manera de demostrarte cuánto te ama. Hay veces que no hay necesidad, y de hecho, cuando buscas a Dios y lo adoras a Él y te deleitas en Él, en las cosas que no le pides, el Señor te bendice. ¿Cuántas cosas has recibido, hermano, sin pedírselas? ¿Sabes por qué? Porque muchos se deleitan en el Señor. Muchos se gozan en el Señor. Y ahí está el Señor favoreciendo a sus hijos, a los que en verdad se deleitan en Él, en su presencia. Así que, ¿cómo quieres a partir de hoy continuar en la oración, hermano? Deleítate en su presencia, gózate en su presencia. Cuando encuentres al Señor y te goces en Él, mira que tener a Dios de tu parte como amigo, como esa persona con la que convives todos los días, con la que hablas todos los días, en verdad, hermanos, es un gozo ver cómo Dios en las pequeñas cosas te hace disfrutar cosas. Fíjense que algo que me gusta mucho, y analizo esto incluso en los alimentos.
Digo, ¿cómo es que Dios te ama tanto que incluso en aquellas cosas que te gustan, que las disfrutas, observa y te bendice? Háblese de tu comida favorita, háblese de lo que te encanta. Digo, ay Señor, gracias. Gracias porque no pides tal cosa, pero ves cómo Dios te favorece hasta en lo que te comes, en cosas bonitas, en cosas, en los detalles. Y digo, qué amoroso eres, Señor. Amoroso. Así que en el verso 7, vamos al verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A veces la fe, hermanos, la fe nos lleva a buscar a Dios, pero la falta de fe nos lleva a ser indiferentes a Dios, a no creer que para Dios todo es posible. Y a veces queremos buscar las cosas a nuestro estilo, a nuestra forma humana, pudiendo mucho, antes de buscar estas cosas, estar en una bonita relación con Dios. Y vaya que Dios puede girar las cosas. No hay nada imposible para Él. Así que cuando tú disfrutas más de su presencia, los demás, Dios lo va acomodando, Dios va poniendo en orden, Dios te va ayudando. Y volvemos por favor a Mateo 7, verso 7. Capítulo 7, verso 7. Pedir. Recuerda cómo debes de pedir. Y se os dará. Buscad. Recuerda que más allá de que le externes, que es bíblico, que le externes tu necesidad, Dios espera que te encuentres con Él en su presencia, que lo adores, que lo exaltes, pero que sea en verdad de forma sincera, de forma genuina. Y sabes algo, cuando buscas a Dios de forma sincera, Dios te muestra de forma amorosa que sí te escuchó, que sí estuvo ahí y te lo hace saber el Señor. Así que no solo la forma de pedir, la forma de buscarlo y hallaré. Llamad, ser perseverante y se os abrirá. La perseverancia es fundamental. La perseverancia debe de ser un hecho. De lo contrario, si solamente le pides una vez y dejas de hacerlo, y entonces Dios se da cuenta, a ver, este está más aquí en la oración por lo que quiere que por lo que soy yo para él. Así que considera este mensaje y vamos a darle lectura a lo que sigue. Dice en el verso 8, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros? Es decir, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Espero en el Señor que Dios te haya hablado. Dios te bendiga. Vamos a orar.